Comenzar entonces. Buenas tardes a todas y todos. Disculpen las interrupciones, son cosas que pasan con respecto a lo que es el chat en vivo y toda esta plataforma digital. Espero que se encuentren bien y agradecemos junto a Sol Rebora, que es la invitada de hoy, que nos acompañan hoy jueves 13 de agosto. Yo soy Constanza y represento al taller Vida en Papel, que organiza estos diálogos de encuadernación en el marco de una beca Fondart, o el fondo, es un fondo nacional de artes de Chile y es del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Para los que no estuvieron en los diálogos anteriores, conversamos junto a Paulina Rodríguez, artista encuadernadora chilena, sobre el estado del arte de la encuadernación en Chile. Y en el segundo diálogo, junto a la maestra diseñadora de libros, Ana Ruiz Larrea, en torno a la importancia de estudiar la encuadernación tradicional. Es importante mencionar, señalarles a cada uno que cada diálogo se encuentra grabado y será subido a las plataformas de internet, los cuales estarán disponibles a partir de una notificación que yo les voy a enviar por correo electrónico. También lo voy a estar señalando en lo que son las redes sociales para que ustedes lo puedan difundir, porque esa es la idea. Y que sea de acceso libre, gratuito para todos y todas. Dicho lo anterior, la temática de hoy es la encuadernación artística y los concursos internacionales, junto a Sol Rebora, quien ha sido muy amable en acceder a conversar con ella. Consideré muy importante invitar a Sol a participar debido a su experiencia en la encuadernación artística, su experiencia en la enseñanza, su experiencia en concursos internacionales, para que nos cuente todo ese proceso. Antes de invitar a Sol a la sala, quisiera comentarles que hoy Paulina va a estar ayudando a gestionar el chat en vivo, respondiendo preguntas simples, organizando también un poco por temática para facilitar la lectura, porque los diálogos anteriores también tuvimos un poco de problemas con eso. Sí. Ajá. Y, y bueno, antes de invitar a Sol a la sala, quisiera comentarles también que que vamos a hacer los saludos, lo que siempre hacemos cada diálogo, que es saludar y ojalá nos puedan dejar sus saluditos desde donde nos están viendo. Entonces vamos a invitar a Sol a que pueda entrar a la sala, a ver si la puedo ver. Sí, Sol. Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien, acá estoy, acá estoy. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Y se escucha? ¿Nos escuchan ambas? Y es que ahí nos van comentando, entonces vamos Bueno, viendo. muy bien. Sí, ya. Espero que se haya escuchado todo lo anterior, que he estado con este problema del micrófono. Yo lo escuché perfecto, ¿eh? Ya, súper. Yo te escuché muy bien. Ya, entonces, bueno, ahí podemos ir leyendo en vivo los saludos. Desde Chile, tenemos gente desde Guatemala, desde Lima, desde España, Ecuador, México, Argentina. Divino, un montón de gente Sí, se sí, unió. ahí, bueno, aquí también, sí, desde La Unión, esos Eso es son genial. algunos lugares de Chile también. Sí, Hermoso. a ver si es que Panamá, no, Paraná, no Panamá, pero bueno. Honduras, sí, Rosario, Argentina. Ujú. Y bueno, eso es más o menos que siempre nos acompañan de distintas partes. Ha habido gente de Puerto Rico, de Costa Rica, de distintas partes que ha sido bien Es bueno. maravilloso, ¿no? Sí, Poder juntarse así. Sería sí, imposible en este medio. exacto, exacto, que los medios digitales nos permiten hacer este tipo de encuentros. Sí, reunirnos muchos más. Yo me acuerdo las veces que hice conferencias acá en Buenos Aires o por ahí en alguna otra ciudad. eh, Estando afuera
se convoca más, ¿no? Cuando uno va a otra ciudad, pero en la propia ciudad siempre está como, bueno, en algún otro momento voy a poder ir y la gestión de viajar y llegar hace que generalmente la convocatoria sea mucho menor que algo como esto que pueden escucharte en cualquier lugar, y más si queda grabado, y como vos decías antes, que pueda escucharlo de nuevo alguien que lo escuchó y le interesa repasar lo que pasa, o alguien que no tuvo la oportunidad de unirse hoy, como hubo varias personas que me dijeron, no voy a poder participar, no voy a poder estar, tengo alguna cuestión, y el hecho de que lo estés grabando es genial. Claro, por eso va a ser notificado cada uno, para que Y todos tengan ese acceso y lo puedan compartir con sus cercanos, gente que esté haciendo lo mismo también. claro, claro, Así claro. que eso, y cuéntanos cómo estás tú, cómo has pasado estos días, los días de cuarentena, también queremos saber un poquito de eso para partir. Bueno, la cuarentena me agarró muy, pensando que iban a ser unos pocos 15 días. Agarré algunas cuantas cosas de mi estudio que todavía estaba alquilando, Ujú, como para empezar a sostener las clases que venía. Yo tenía clases regulares 4 veces por semana, 2 a la mañana, 2 a la tarde. Entonces agarré algunos papeles, herramientas, cola, esto, lo otro, para sostener las clases online. Y de repente, bueno, nos dimos cuenta que venía para largo y las clases para mis alumnas regulares iban bien, se sostenían bien. Estábamos acá en Buenos Aires muy encerrados. Al principio me parece que con mucho temor de no saber bien qué era y bajo la idea de decir, bueno, quédense en casa y basta y salgan únicamente si tienen que hacer compras. Entonces hacíamos una compra cada 15 días más o menos. Entonces me puso la concentración muy en las clases online, y eso me hizo dar cuenta de lo que hablábamos, lo que te decía recién, ¿no? Que era un medio donde realmente se podía llegar con una forma muy focalizada, con algún método, digamos, y tenía mucho sentido. Y les pregunté a mis alumnas cómo sentían las clases, cómo las llegaban, y todas estaban felices. Entonces dije, bueno, lo abro a otras personas también, que por ahí les puede interesar. Ya me habían propuesto dar clases, me habían preguntado varias veces si daba clases online. Yo dije, no, porque no, sería imposible dar clases de encuadernación online, no sabría cómo hacerlo. Y frente a la necesidad fui encontrando el cómo, y Juan, mi marido, que es diseñador industrial, algunos de ustedes los conocen, que hace herramientas, le dije, ¿podés hacerme un pie para sostener el teléfono? No sabía ni cómo hacerlo. Y todo se fue armando, y la verdad que hoy es un lugar muy interesante para mí de compartir realmente. Y hoy hablaba con Patricio Gatti, que es un editor de libros ujú, de acá de Buenos Aires, impresor. Hablábamos sobre un proyecto que él tiene, y le contaba cómo había sido esto, no solo tener las charlas, las clases online, esta charla, por ejemplo, con vos, charlas que hice con otras personas que fui invitando de otros países, toda esta comunicación a través de este medio de la tecnología que para mí era muy, muy ajeno antes, cómo había hecho poner en palabras muchas ideas que estaban dentro mío, pero que no tenían la necesidad de tener tanta palabra, porque cuando vos enseñás eh, frente a frente, hay mucho idioma gestual que no necesita estar sostenida por tanta palabra. Cuando vos no estás presente con esa persona y tenés que explicarle algo, hay que ponerle mucha más palabra. Y entonces, la verdad que es un lugar de crecimiento también para mí, de darle un crecimiento intelectual al conocimiento desde lo manual, ¿se entiende? Así entiendo. que, y después en el medio vino el cerrar el estudio y entender que era un momento para estar en casa y estar armando el espacio en casa, así que es un momento de mucha revolución, te diría. Mucha, Sí, lejos de estar tranquila en casa, hay mucha revolución, mucho movimiento. Así que sí. en ese momento estoy. Pero qué bueno, esperamos que, o sea, es todo un mundo nuevo igual, porque has podido como ponerte a prueba en el sentido de las clases online,
tenías estas alumnas también en los talleres regulares que ayudaron como también a ver si es que todo estaba funcionando bien y aportando también a qué se podía mejorar, y ahí hay como un feedback también, y luego Sí. ya todo se ha venido como encima y esperamos que te vaya muy bien con el cambio del taller y todo lo que hayas Gracias. estado lo que estás haciendo actualmente. Vos sabés que hoy yo me daba cuenta que yo estoy acostumbrada a trabajar sola en el estudio, bueno, con mi hermana, con Guadalupe, trabajaba hasta hace un tiempito que ya ahora decidió dejar de trabajar. Ella hacía el tipo de trabajo más comercial, vamos a decir, cajas, encuadernaciones en medio cuero, en tela, restauraciones. Y yo, hace 5 años atrás, o sí, 4 años atrás, cuando nació Renata, mi hija menor, decidí dedicarme, y ahora me meto en el tema por el cual me convocás, digamos, a Sí. trabajar únicamente en encuadernaciones con diseño. Encuadernaciones que pueden ser dispuestas para participar de competencias internacionales, de exposiciones que por ahí no tienen competencia, y de llevarlas a Codex, por ejemplo, que es uno de los lugares que para mí se transformó en un espacio de exposición y venta muy importante. Y lo hice porque me di cuenta que si no me dedicaba de lleno a trabajar en eso, no iba a crecer lo que necesitaba crecer. Y el camino no se iba a disponer para abrirse. Siempre iba a estar un poquito en el medio, ¿no? Haciendo algunos trabajos comerciales y con el poco tiempo que me quedaba preparando un libro para una competencia, que es lo Ujú. que estuve haciendo, o haciendo algún libro que llevaba por encargo, que es lo que había estado haciendo hasta ese momento. Entonces, bueno, en estos últimos 4 años estuve trabajando con mi hermana, Guadalupe haciendo ese tipo de trabajos más comerciales, yo dedicándome a los libros más para exposición o encargos de encuadernaciones así artísticas, y de repente estoy en casa trabajando y es una dinámica completamente distinta. A mí me gusta trabajar en silencio, buscaba los momentos en los cuales podía estar muy concentrada, y ahora tengo el desafío de trabajar con Renata dándome charla, contándome algo, porque no puedo cerrar la puerta de mi taller y decir: "No entra nadie", porque estoy adentro de mi casa, ¿viste? Entonces es Claro. otra dinámica. Entonces trato de escucharla a ella y hacer el trabajo, y va y viene, y entra el más grande, Francisco, y bueno, es otra dinámica, no sé, será Ujú. un nuevo espacio para recorrer y para encontrar otra forma de concentración. Exacto. Y si nos vamos un poquito más atrás, cuéntanos cómo partiste en la encuadernación, Sol, cómo llegaste a ella. Mira, casi te diría que se presentó en el camino. Yo hice una escuela secundaria que se llama Fernando Fader, que es una escuela artística técnica, que está en la capital de Argentina, en Buenos Aires. Y esta es una escuela que tiene 3 años de trabajo de taller industrial, de escuela industrial, carpintería, hojalatería, electricidad, todas esas cosas, y a partir de cuarto, quinto y sexto año tuvimos posibilidad de elegir 3 especializaciones distintas. Una de ellas era artesanías aplicadas, y a mí me interesó esa. En artesanías aplicadas tenías la posibilidad de elegir distintos talleres, recorrías todos los talleres, es decir, en tercer año hice grabado, hice diseño publicitario y hice todas las materias de artesanías aplicadas. Y después, ya a partir de cuarto, quinto y sexto, tuve que elegir cuál iba a querer hacer, y elegí artesanías aplicadas, en la cual había un taller de encuadernación. Ahí aprendí a construir un libro, no es que aprendí técnica fina de encuadernación, pero aprendí a construir un libro y a construir una caja. Y mi tía, la hermana de mi mamá, tenía librería anticuaria. Ella, Ya. su familia tuvo, la familia de ella, digamos, su familia política, por medio de su marido, tuvo una de las casas más importantes de antigüedades de Buenos Aires, por lo cual ella se quedó a cargo con los años de la librería de esta casa de antigüedades, una librería muy conocida en Buenos Aires. Mi primo era asesor de coleccionismo y yo tenía 17 años. Mi papá falleció cuando yo tenía 17 años,
y yo tenía que trabajar. Teníamos nosotros una situación de económica media, digamos, y la verdad es que era un momento para, bueno, con 17 años ponerse a trabajar para tener dinero para mí y para mis cosas. Y mi tía me empezó a dar trabajo, mi primo me empezó a dar trabajo, me gustó. Mi hermano entró a trabajar en un negocio que vendían productos de restauración que había armado mi primo, entonces entró una señora grabadora preguntando si tenía una encuadernadora para recomendarle. Mi hermano le dice, por supuesto, tengo la mejor encuadernadora, le recomendó que me llamara, hablé con esta señora, le hice un trabajo, ella presenta este trabajo en una galería de arte y el curador de la galería de arte era el presidente de la Sociedad de Bibliófilos. Por eso te digo que se presentó en el camino. Claro, fuiste Este, armando un camino. sí, Así. se presentó y yo lo tomé, pero apareció adelante mío, ¿no? Porque es esto, mi hermano recomendó a una señora que apareció en un negocio y esta señora va y le presenta su portfolio a quien era el presidente de la Sociedad de Bibliófilos, que él editaba libros, con otro señor que era un empresario que ponía plata para esta editorial, que se llamó Dos Amigos. Este señor tenía un encuadernador que le hacía las cajas para sus libros. El señor este se murió ese año, prácticamente, que yo lo conocí. Entonces, cuando esta señora le muestra el portfolio, le dice, ¿quién le hizo este trabajo? Porque está muy bien hecho, qué sé yo. Entonces ella le dice, una chica que se llama Sol Révora, le pasó el contacto, lo fui a ver, y este señor me dijo, ¿te animás a hacer las cajas para mis ediciones? Yo le dije, por supuesto que me animo, hice una caja, feliz, y a partir de eso empecé a trabajar porque él estaba contento con mi trabajo y me empezó a recomendar a los bibliófilos, porque era el presidente de la Sociedad de Bibliófilos. Entonces entré en un núcleo muy chiquito, muy difícil de entrar, y muy con la recomendación del presidente. Entonces es como, por eso digo que se presentó, que estuvo ahí. Yo lo vi, lo sentí, me di cuenta que era una puerta de oro para mí y que me gustaba mucho, me gustaba realmente mucho. Mi papá era pintor, mi mamá también. Mi mamá vive todavía, pero ya no pinta más, pero el arte, digamos, siempre estuvo, desde que yo nací estoy rodeada de cuadros, de dibujos, crecí en el taller de mi mamá y mi papá, mi mamá daba clases de dibujo y pintura, tomé clases con ella, el arte era parte de mi mundo, ¿no? Natural. Hago artesanías desde que tengo posibilidad de hacer algo con las manos. Y me doy cuenta que trabajé además con el cuero de una forma muy natural, porque mi papá hacía ropa de cuero además. Era Mm. pintor y además hacía ropa de cuero, y el cuero estaba ahí a la mano mía. Y también hacía cositas, artesanías, eso yo, jugaba con el material. Y este señor que te cuento, el presidente de la Sociedad de Bibliófilos, eh, Paluí se llamaba de apellido, eh, me mostró un libro con encuadernaciones de 1900 a 1930, la época de oro, digamos, de la encuadernación francesa, súper lujosa, con mucho mosaico, con mucho oro, con unos diseños alucinantes, y me mostró eso. Yo le llevaba las encuadernaciones que hacían al Fernando Fader, totalmente descaradas, se los mostraba. Él me decía, hay algo que está bien, me decía, pero hay algo que no sé, que no es tan así. Era un desastre lo que yo le llevaba, pero a mí no me importaba, siempre me pareció que cuando uno es chico, me acuerdo mucho de esa sensación, tenés todo el permiso para equivocarte, porque vos no tenés por qué saber, estás aprendiendo. Yo no tenía que ir a mostrarle algo que estaba bien hecho. Yo tenía que ir a mostrarle lo que quería hacer, lo que estaba haciendo, y que él me dijera cómo se hacía mejor o qué pensaba, ¿no? Ese era mi pensamiento. Y es algo que digo mucho hoy en las clases, que digo, no hay que tener ninguna vergüenza de mostrar, nadie tiene que saber nada. Digo, yo no sé nada al lado de lo que por ahí sabe Ana, que tiene muchos años más de experiencia y vive en la cuna de la encuadernación. Siempre hay alguien que va a saber más y Ana desconocerá cosas que otra persona sabe. Ana Ruiz Larrea, me refiero a que para mí es Claro. una maestra. Hoy en día la siento una maestra mía, porque cada vez que tengo una duda la llamo y le pregunto y ella me asesora realmente. Em, y bueno, este señor me mostró ese libro, yo le dije que yo en ese momento quería ir a estudiar restauración de libros a Florencia, tenía esa fantasía,
Y él me dijo, mira, restauradores en Argentina hay, pero no hay nadie que sepa hacer este tipo de encuadernaciones. Y cuando me mostró el libro, a mí me pareció lo más alucinante del mundo, porque unificaba la artesanía con la imagen, con la creación de la imagen. A mí me gustaba crear imagen, pero no me sentía con ganas de ser dibujante o pintora o fotógrafa o generar imagen con los medios que conocía o grabadora, no me generaba interés. Y en cambio, y nunca había visto unas encuadernaciones como esas que tenías cosas muy figurativas y cosas súper abstractas. Es uno de los libros más maravillosos de la encuadernación. Lo tengo por allá en la biblioteca, cualquier cosa después lo agarro y te lo muestro. Y bueno, y yo le dije, sí, me encanta, esto es alucinante. Y este señor junto con Ernesto Lowenstein, que era quien financiaba los proyectos de la editorial Dos Amigos, ahora les digo cómo se llama el libro, lo tengo que buscar, Están preguntando. no me acuerdo. Eh, Querían tener una encuadernadora para su editorial. Y yo había terminado la secundaria, estaba buscando becas para viajar fuera del país, porque sabía que lo que yo quería hacer no estaba dentro del país. Y además, digamos, soy parte de una generación, eh, la gente con la que compartí la secundaria, era toda gente muy interesada en el arte y había un gran afán por viajar, por salir del país y conocer el mundo en ese momento. Era un momento en el cual, aparte acá, económicamente había cierta predisposición porque había una igualdad con el dólar, que daba facilidad para viajar y entonces todos estábamos medio desesperados de terminar la secundaria y viajar, a estudiar, a hacer algo, era como parte de- del proyecto de vida de mis amigos y entonces uno se contagia de eso y yo quería ir ahí a Florencia, entonces este señor me dijo, mira, yo te puedo ayudar a viajar, pero para aprender encuadernación, para que seas la encuadernadora de, de Dos Amigos, y bueno, para mí fue alucinante. Ellos me ayudaron, aparte de tener buenas herramientas, viajaban, me trajeron una prensa de cajo que acá no había, me trajeron herramientas para dorar que acá no había. Fue increíble realmente. Y yo trabajaba con mucha responsabilidad, me gustaba mucho, ellos me daban proyectos muy lindos, trabajé para sus propias colecciones, haciendo encuadernaciones, y lo que yo me daba cuenta es que me estaban pagando por aprender realmente, que fue un momento de mucho, mucho trabajo, trabajaba muchas horas, me gustaba mucho estar ahí concentrada en mi mundo, en mi taller, y tenía 20 años, 19, 20 años. Y empecé a viajar y tuve la suerte de... Este señor Lowenstein era muy, es, vive, pero en ese momento y dentro de este proyecto, hablo de era, muy muy emprendedor, digamos, y, y sabía cómo ir a fondo, ¿no? Entonces, él quería vender los libros de Dos Amigos. Los libros son muy difíciles de vender. Y entonces él hizo cosas increíbles, se fue a Nueva York, se conectó con la directora del Departamento de Conservación de la Pierpont Morgan Library, que es una de las bibliotecas más importantes que hay en Nueva York. La invitó a Buenos Aires para participar de Arteba, en una exposición que hicieron de la editorial Dos Amigos. Entonces él le pidió que viniera a mi taller. Yo tenía un taller muy chiquito en San Telmo, mi primer taller independiente fuera de la casa de mi mamá, y él le pidió que fuera para ver si mi trabajo valía la pena, ¿sí? Para ver si tenía sentido invertir en mi aprendizaje. Esa fue como su visión, ¿no? Y ella dijo, Sol trabaja muy bien, no está trabajando con los materiales adecuados, pero tiene mucha mano, mucho potencial. Y entonces él empezó a financiar y ella nos asesoró para que yo fuera a Toronto. Y así fui a Toronto a estudiar con Betsy Palmer Eldridge, que es una encuadernadora que tenía una formación alemana, francesa e inglesa. Entonces ahí yo me sumergí en un mundo de encuadernación con criterio de conservación, porque ella además era conservadora,
y una maestra súper generosa, siempre tuve maestros muy generosos, ¿no? Ninguno de los maestros que tuve, puedo decir que quizá no dio tan, todos era increíble lo que brindaban, y aprendí muchísimo con ella y aprendí sobre esto, sobre las competencias, que es lo que a vos te interesaba que conversemos, ¿no? De cómo hay un mundo dentro de la encuadernación que tiene que ver con las competencias y las exposiciones. Y ese es un mundo para sumergirse si uno quiere aprender por dos motivos muy importantes. Uno es porque te impulsa a trabajar de la forma más eh, como más desafiante, ¿no? Es decir, uno tiene que poner realmente lo mejor que tiene, tu máxima capacidad la tenés que poner en ese libro porque sabés que va a haber un jurado del otro lado observando tu trabajo. Esto era, por supuesto, mi visión. Por otros sé, porque he conversado con otras chicas que hayan participado en exposiciones y sienten mucha presión y no les juega a favor. Pero para mí, me, no era lo mismo hacer un libro para practicar que hacer un libro para mandar una exposición, porque tenía un sentido. Y tu trabajo se pone en el mundo, empieza a girar, es como si lo pusieras en una rueda. El libro entra en una exposición, después entra en un catálogo, después ese catálogo lo compran distintas personas, algunos coleccionistas, otros encuadernadores, y tu nombre empieza a estar presente en la cartelera del mundo de la encuadernación. De otro modo, es muy difícil empezar. Y Sol, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, todas, perdón, yo hablo y No, no, es que también me quedo un poco callada porque si no se acopla, entonces sí, vamos como haciendo una pausa. claro. Eh, ajá, con respecto a cuando recibiste esta primera formación en Canadá con esta maestra que tenía distintas influencias de la encuadernación, en base a lo que esa persona había estudiado y aprendido, ¿fue ahí tu primer acercamiento con la encuadernación artística? No, ahí fue mucha técnica, Ya, mucha técnica. Después de por ahí sí fue el primer acercamiento, pero yo no tuve posibilidad más que hacer a ver, hice lo que sería bookbinding 1, 2, 3, dorado, algo de técnicas históricas, de costuras, pero no, la forma de acercarme fue empezar a conocer un poco el mundo ese, como Betsy nos mostraba catálogos, encuadernaciones, nos mostraba revistas, nos contaba sobre las distintas asociaciones que hay de encuadernación en el mundo, y nos recomendó esto, participar en competencias, me recomendó ir a visitar una encuadernadora en Quebec, que la fui a visitar y ella me mostró su trabajo y me contó, ella fue la primera persona que me dijo, vas a tardar 10 años en incorporar la técnica para liberarte y empezar a poder crear tus diseños. Entonces, tal vez sí fue un acercamiento, pero no fue el lugar de aprendizaje para generar ese tipo de encuadernaciones. fue una Fueron piezas, reflexión. claro, y vi encuadernaciones de ella, entonces a lo mejor sí fueron quizá las primeras encuadernaciones que vi en vivo, en la mano, de encuadernaciones artísticas. Lo mismo en la Pierpont Morgan Library con Deborah Eves, que ella me mostró sus encuadernaciones y me mostró encuadernaciones de el acervo de la biblioteca. Entonces vi encuadernaciones de Paul Bonnet, vi encuadernaciones antiguas, me acuerdo una encuadernación del siglo XI, alucinante, pero no era artística, pero es el mundo de la encuadernación, ¿no? Claro. Entonces, bueno, fue una forma de empezar a entender de qué se trataba. Yo me entero de este mundo cuando conozco este libro y después fue empezar a ver qué era y cómo era. Después en esos mismos viajes la conocí a Monique Lallier, y ella es uno de los personajes más importantes dentro de Estados Unidos, de las encuadernadoras más reconocidas, junto con su marido, Donald Harrington, que es quien crea el Departamento de Conservación de la Biblioteca de Washington,
donde no había. Es como que es uno de los grandes personajes de la conservación y la restauración en Estados Unidos. Entonces estuve con ellos 15 días en su casa, por ejemplo. Entonces ahí veían todos sus libros, me mostraron todos los libros. Y entonces entre esos meses, fue un mes, ponele como si dijera enero y después fue marzo. Volví un mes y me volví el otro mes. Una cosa muy rara. Y fueron semanas, una semana con Betsy, una semana me iba a Nueva York, la otra semana me iba a Carolina del Norte, la otra semana volvía a Toronto. Y entonces en ese periodo fue como que dije, ok, de esto se trata. Ahora volver a casa y trabajar. Y esto que me dijo esta encuadernadora en Quebec, que me dijo, son 10 años, para mí fue genial. Porque yo comprendí, dije, bueno, ok, yo tengo 20 hasta los 30 va a ser un proceso de aprendizaje total. No hay prisa más que eso, no estaba apurada sabía que que iba a llevar mucho tiempo. Y Y te después creas a un los objetivo, 30, ¿cómo? te creas un objetivo también, así. Exacto, me creé un objetivo, era de acá a los 30, ¿no? Después a los 30 me di cuenta de todo lo que me faltaba, entonces dije, bueno, de acá a los 40. Y ahora es de acá a los 50. No sé, es así. Digo, entendí yo no hice ningún estudio universitario, salí de la secundaria y empecé a trabajar en esto. Y mi comprensión en ese momento era que así como alguien que estudia, no sé, arquitectura, se sumerge en la facultad y tiene que trabajar mucho para aprender, para incorporar tanto conocimiento, yo entendía que yo tenía que armar mi propia facultad. Y mi propia facultad era viajar, invertir todo el dinero y mi tiempo posible en viajar, en aprender, en incorporar las técnicas que acá realmente no estaban, con ningún punto de vista estaban, volver y practicar, que ese era el método que podía llegar a encontrar. Ujú, lo hiciste súper bien, la verdad es que la mejor escuela es, bueno, tratar de ir buscando opciones por aquí y por allá hasta armar como un cuento propio. Exactamente. Sí, Si viviéramos en países como Francia o Inglaterra, de repente tenés escuela, ¿no? Que sabés que entrás y te dicen, bueno, mira, acá tenés 3 años y en estos 3 años vas a poder incorporar todo este conocimiento. Entonces a vos te organiza el conocimiento. Después podés ir a talleres particulares, viajar, conocer otras personas, otros maestros, pero eso no estaba acá. Entonces desde acá había que armarlo. Y entonces yo lo que me acuerdo es que no tenía ninguna vergüenza de mostrar. Y la primera vez que viajé a París, visité a todos los encuadernadores que tuve la posibilidad de saber que existían. Y lo mismo a Inglaterra, que fue como mi primer viaje a Europa, que fui 2 semanas con una amiga, ¿no? Era ir a conocer Europa, pero yo fui a conocer encuadernadores. Y me llevé mi librito para mostrar y que me dijeran, esto está bien, esto no está bien. Y era escuela eso también, claro. era una forma de aprender. Y entonces a través de todos ellos me fui enterando sobre las asociaciones, los concursos, la importancia de participar en los concursos. Y para mí fue las conferencias que yo agradecía que estuvieran, que existieran, porque para mí era poder tener como si fuera un empujón que me hacía avanzar un montón, ¿no es cierto? O sea, eran las conferencias de Inglaterra especialmente, que de alguna forma llegaron la información a mí y bueno, todo a través de Débora Ebeck. Eso fue muy, muy clave, ¿no? Estas maestras, Débora, Betsy y Monique Lalier, Betsy Eldridge y Débora Ebeck fueron como las primeras 3 maestras que me despabilaron y me dijeron, bueno, el camino es este. Vos haces lo que quieras después, pero estas son las posibilidades. Y así fui armando el camino. Ujú. Y dentro de esos 10 años y todas estas influencias, ¿hubo algún maestro que te marcó más con el tema de la encuadernación artística, donde tú dijiste, sí, bueno, me tengo que dedicar a esto, o el medio te fue indicando también qué era lo que
se estilaba más o lo más necesario? ¿Cómo fue ese descubrimiento? Mira, fue así. Cuando estuve con Monique me habla de la escuela del Centro del Bel Libro y me la recomendó. Me dijo, bueno, esta es una escuela para ir, puede ir gente de cualquier edad, son cursos semanales, averiguá. Mi inglés era yo nunca había estudiado inglés, yo estudié inglés para empezar a viajar, entonces era como que de toda la información, que era mucha, imagínate vivir 15 días con 2 personas que te hablan inglés todo el tiempo, hay mucha información que te queda y mucha información que pasa, porque aparte estaba estudiando, aprendiendo técnica, entonces eso del centro del libro quedó ahí, como en algún lugarcito. Cuando, cuando te haces miembro de las asociaciones internacionales, y esto es muy importante para quienes están escuchando y les interese, Guild of Bookworkers, Society of Bookbinders y Designer Bookbinders, son 3 asociaciones de habla inglesa, una de Estados Unidos, Guild of Bookworkers, y las otras 2 de Inglaterra, pero son, donde yo conozco, las 3 asociaciones que brindan como mucha información de concursos, cursos, exposiciones y conferencias, a donde uno puede asistir. Realmente son asociaciones internacionales que buscan que cualquier persona de cualquier lugar del planeta pueda unirse a ese mundo. Em, y a través de ellos, de alguna de las revistas, me entero de un concurso que hace el Centro del Bel Libro. Un concurso alucinante, que lo hicieron 2 veces, que desafiaba la innovación. Innovación en técnica, en diseño y en estructura. Hasta ese momento, año 2003, yo comprendía la encuadernación como un lugar de expresión artística, plástica, sin entender que el libro era la estrella, era a quien había que cuidar. Para mí el libro era la excusa para poner arriba del libro, ¿sí? No entendía cómo era, nadie me lo había explicado. Yo veía encuadernaciones artísticas y no veía libros, porque vos en los catálogos ves tapas de libros, no ves libros. Ahí hay para mí, humildemente, lo digo sinceramente, humildemente, para mí hay un error de concepto desde el catálogo. En los últimos catálogos empieza a ver imagen del libro, imagen de foto, imagen del interior, pero en este catálogo que te cuento tenés fotos de tapas. Entonces yo entendía eso. Participé con un libro que tenía mucha imagen, muy figurativo además, y era una competencia en la cual todos trabajábamos con el mismo libro, que eso también es muy interesante de saber. Hay algunas competencias donde tienen eh, libros con los cuales que editan para la competencia y hay otras exposiciones que son completamente abiertas. Es decir, vos participás y participás con el libro que querés. A veces hay temas, a veces hay un tema al cual seguir, a veces hay completamente libre y lo único que hay es un formato que hay que cuidar, un tamaño. Hay un poco de todo. Y, y entonces yo participé y hice una encuadernación, una estructura que medio me la inventé, que eran tapas flexibles en cuero y una segunda tapa en acrílico, que me daba como la posibilidad de poner más imagen todavía. Era medio una locura, ¿no? O sea, yo como queriendo poner mucha imagen. Pero lo divertido, ponele, era que esta segunda tapa de acrílico tenía parte de la ilustración, parte del plano ilustrado con mosaico, todo mosaico en cuero, unos mosaicos chiquitos, muchas hojas y flores y personas, figura humana, qué sé yo. Entonces esta hoja intermedia cambiaba la imagen sobre la tapa y sobre el doublure. ¿Se entiende? De alguna forma. Sí, bueno, yo lo entiendo, pero no sé si el resto, si es que pueden ir comentando si algo entienden. Después vamos a mostrar algunas imágenes, por si acaso. Claro, de Lo este no digo. tengo imágenes, tengo en alguna computadora por ahí. Ujú. Tengo fotos en papel todavía de aquellos. Bueno, la cuestión es que el libro entra en exposición por esto, por cómo yo apliqué el acrílico. La exposición se hacía en Suiza, en Ascona, donde está el Centro del Bel Libro, y yo fui, porque para mí fue alucinante haber entrado seleccionada en exposición. Frente a 300 participantes, creo que hubo, se seleccionaron 50 libros, y mi libro entró en exposición.
Y Entonces ya era, sí, disculpa, decime. ¿y cómo, hablando como del proceso, tú te inscribes, y así como nos puedes contar como un poco y se trabaja como por temática y todo? Me estoy como adelantando a la pregunta, pero porque como empezamos a hablar antes de los concursos, em, en el fondo preguntar si cómo funciona el tema de los concursos internacionales. ¿Te inscribes? ¿Están todos por temáticas? Y como mencionabas algunas cosas anteriormente de que estos libros a veces son por temática, a veces, son en estilo libre. Claro. Mira, ¿Cómo? por ejemplo, hay mucha variedad. Hay una exposición que hace anualmente la asociación esta Guild of Bookworkers, que por lo general pone un tema. Por ejemplo, me acuerdo hace muchos años el tema era eh, el viaje, en conmemoración a no sé cuántos años de la invención del avión. ¿Sí? Ahora hay una competencia, por ejemplo, que organiza Designer Bookbinders, que la pueden googlear. Creo que todavía están a tiempo de inscribirse si les interesa, que la temática es flores, plantas y botánica, en conmemoración a los no sé cuántos años de el primer botánico de Oxford, creo que es, algo así, no me acuerdo bien ahora, está toda la información en Designer Bookbinders. Ajá, siempre Entonces, se ¿cómo te...? conmemora, al Sí, parecer bueno, como que no siempre, ¿eh? Son ujú, posibilidades. El concurso anterior de Designer Bookbinders, la temática era héroes y leyendas. Y entonces vos tenías que buscar un libro que tuviera relación a héroes o leyendas. Arreglátelas. El anterior fue Shakespeare, algo en relación a Shakespeare. Podía ser un libro editado con un texto de Shakespeare o podía ser un catálogo sobre la obra de Shakespeare, no importa. O podía ser un libro de artista con imágenes de Shakespeare, qué sé yo. Es la temática. Vos te ubicás como querés. Después hay una competencia que es muy interesante donde yo participé casi 4 veces o 5 seguidas, se hace cada 2 años, o sea que imagínate que es a lo largo de 10 años, 8 años, exactamente fueron 4, es la de Society of Bookbinders. Society of Bookbinders propone una competencia internacional que además tiene premios y tiene distintas categorías. El libro completo, quiere decir que ahí entra el mundo del libro de artista. Restauración, diseño, encuadernación fina, fine binding, y case binding. Case binding sería todo el mundo del tapa suelta y bradel, y fine binding es el mundo de encartonado. Y vos podés participar en la categoría que querés y creo que podés participar hasta en 2 categorías. ¿Cómo haces? Te mandas, está todo organizado en una web, ¿no? Entras a la claro. web, ves la información, pagás, todas tenés que pagar una inscripción, obviamente, y después preparas el libro, tiene que estar el libro antes de una fecha determinada que te indican cuál es, y después hay selección, puede ser que tu libro entre o no, y puede ser que tu libro gane premio o no. Pero te da la posibilidad de compartir con otros encuadernadores, me imagino, y eso es impagable de todas maneras cuando estás ahí Exactamente. y puedes hacer, digámoslo así, los contactos, por ejemplo, todas las charlas que has generado, me imagino que también vienen debido a todo ese roce social. Y sí, es así. Y el año pasado yo tuve la posibilidad yo participé de las conferencias la primera vez en el 2003, que no hablaba nada de inglés, y ahí conocí a 2 hoy amigas, digamos, de Río de Janeiro, María Celina, una de ellas que hoy está en las clases online súper presente, hace unos años vino a Buenos Aires y nos reencontramos, muchos años estuvimos sin vernos, en ese momento no había digamos, Facebook, Instagram, todo era complicadísimo. Yo me acuerdo que la primera competencia que me inscribí en Society of Bookbinders
lo llamé al organizador por teléfono desde un locutorio, que era un negocio donde vos podías ir y llamar por teléfono, y le terminé pagando por Western Union y era todo muy. Hoy te inscribís en la web y pagás con la tarjeta de crédito y se terminó el problema, ¿no? Bueno, y en aquel momento, digamos, conocí a esta señora que no sé si está por ahí, la veo a Marisa, pero no la veo a María Celina, y, y después hizo que hoy en día, digamos, yo tengo una relación muy fuerte con Río de amistad, de crecimiento, de estar compartiendo clases, y es trabajo, y es amistad, y es vida, ¿no? Y nace ahí, te digo, en el 2003 y conocí muchísima gente y el año pasado me invitaron a participar, a dar yo una conferencia después de todos estos años, ¿no? Entonces la rueda fue girando y bueno, empecé participando en un concurso y tomando todas las clases, las workshops y el año pasado tuve la suerte de participar siendo expositora, ¿no? Y vino conmigo una chica de acá de Buenos Aires, Andrea Rodríguez, que es alumna mía y que la animé mucho a que fuera y se animó y se puso el desafío de ir con mucho esfuerzo, digamos, económico para ella, pero fue una experiencia alucinante porque participó de la exposición, de la entrega de premios eh, y aprendés muchísimo. Entonces, ¿qué pasa con la encuadernación? Y esto me parece muy importante de, de decir al lado de qué son las exposiciones. La encuadernación con diseño es un mundo alucinante, hermoso para trabajar, mucho para aprender, mucho para crear, para inventar, para explorar en técnicas, en materiales. Tiene toda la complejidad de que tiene que tener función el libro. Entonces, no es lo mismo que hacer una imagen en plano, porque vos estás contra el desafío de la función del libro. Vos podés delirarte con lo que quiera, poner hilos, plástico, plumas, cuero, súper sobrio, minimalismo al máximo, o poner toda la técnica que se te ocurra y hacer algo súper cargado. Pero el libro tiene que abrir, es lo único que importa. Tiene El que libro cumplir tiene. una, ay, perdón, tiene No, que no, está bien. cumplir, es que no sé si se acopló. Tiene que cumplir una cierta técnica siempre. En el fondo, eso me imagino que es también lo que evalúa el jurado, que abra, que tenga cierta apertura y esas cosas más técnicas. El libro tiene que abrir, tiene que funcionar y el libro tiene que estar bien protegido. Vos estás trabajando con un objeto que requiere de una función y como encuadernador vos tenés que cuidar que esa función exista. La encuadernación viene a proteger el libro y a darle funcionalidad. Vos podés tener un arte maravilloso, pero si el libro no abre, si la función no está bien cumplida, no sirve, no tiene sentido. Entonces podés hacer un libro de artista, libro objeto, pero no es la encuadernación. Entonces la encuadernación tiene tantas aristas, me parece a mí, tantos peros, tantas condiciones, que a mí me parece que lo hace más interesante. Para mí es lo que más genera interés, ¿no? Que es decir, está todo bien con la creación, pero el diseño tiene que involucrarse con el libro, el diseño tiene que ser la presentación de el contenido y no tenés que pasarle por arriba, es decir, no puede tu trabajo estéticamente que dejar aplastado al libro, digamos. Si tenés un libro muy, muy minimalista, no podés poner algo súper cargado, porque hay un corte, hay un quiebre, hay como una descomunión, y entonces ya es como que no tiene que ver una cosa con la otra. Y vos antes me habías preguntado quién había sido el maestro que o sea, había habido un maestro que me había marcado, ¿no? Y ahí nos íbamos al centro del bel libro y la competencia está Sí, cuando yo, volviendo a eso. volviendo a eso, porque está todo conectado, y hablando también de cómo las experiencias te hacen crecer y te hacen aprender, es todo lo mismo. Cuando yo voy y participo de la exposición, mi libro entra, decido ir
y solo a ver la exposición, que la gente en Suiza decía, ¿de dónde sos de Argentina? Y viniste solo a participar de la exposición, que es un día de presentación y después, para mí era más que suficiente. Yo no tengo ningún problema en viajar 28 horas para estar un día y volverme, si es necesario, ¿no? Y entonces tuve la suerte pero yo quería conocer la escuela del Centro del Bel Libro. Fui, lo conocí a Edwin Hein, que era el profesor del Centro del Bel Libro, en ese momento el director del departamento de diseño. Y entonces le pedí tener una clase particular con él, aprovechando que estaba ahí, él me dijo que no me podía dar una clase, pero que podía mostrar una charla. Y me dio una clase de diseño, me dio una clase de qué es la encuadernación con diseño. Y con él aprendí que el libro, la encuadernación, viene a ser el lugar de preservación del libro, el lugar de presentación del libro. Me enseñó a ver la encuadernación comparándolo con la arquitectura como ese lugar de función que cumple la arquitectura para habitar las personas, de la misma forma lo hace el libro, la encuadernación para que el libro habite, cómo nosotros elegimos nuestras casas y las vamos decorando y haciendo en función de nuestras necesidades y de nuestros gustos, de alguna forma, si haces una comparación, esa es la idea, que la encuadernación se involucre con el libro siendo uno y cuidando que haya una comunicación entre ellos. Entonces, para mí cambió completamente la perspectiva. Y, y es eso, fíjate que fue participar de un concurso con un desconocimiento enorme sobre muchísimas cosas, pero ya con algunas técnicas que me permitieron hacer un buen trabajo, que entró en exposición, que me permitieron conocer a Edwin, que Edwin fue un maestro alucinante, impecable. Aprendí de él, creo que las cosas más importantes, la técnica limpia, trabajar ordenado. Conceptualmente me despabiló, porque no, hasta ese momento había estudiado con buenos maestros, pero nadie me había dicho esto de cómo mirarla. Pero tampoco tenían, me parece ellos, este concepto tan instalado, ¿no? Aparte, Edwin es suizo-alemán, muy metódico, una técnica muy limpia. Era una persona que pero no da más clases, que, que te enseñaba gestualmente, y eso lo dice cualquier persona que estudió con él, realmente. Y bueno, a partir de ahí fue ir, creo que por lo menos 2 veces por año, durante los siguientes 4 años, tomando clases con él, llevándome un libro para que él lo viera, participando en los concursos y así aprendiendo, participando de las conferencias, yendo a las conferencias y aprendiendo desde todo lo que se pudiera, ¿no? Desde la relación personal al hablar con otras personas y poder intercambiar información con ellos, y también desde poder tomar las clases. Ujú. Fue muy, 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 o sea, te sumergiste completamente y fuiste conociendo muchas personas, eso es súper interesante para poder crecer. Y Y, sí, y después empezaste a hacer clases en Argentina al mismo tiempo, o ya hubo un punto en algún momento que dijiste, bueno, voy a hacer clases cuando ya como, porque entre ir y venir tú ibas y traías las técnicas y las enseñabas, o te tomabas tiempo también para practicarlas, reflexionar y luego traspasar ese conocimiento. no, sí, tal cual. Me tomé, creo que mucho tiempo desde que empecé a aprender, que fue en el 99, empecé a dar clases en el 2007, no, 2000, casi 2010, creo que fue 2009. Y empecé en el 2006 del primer curso, porque di unas clases en, en un lugar como un centro cultural. Era un momento medio particular de mi vida y una amiga me invitó a dar unas clases, como unos talleres así de fin de semana, y entonces me animé. Pero hasta ese momento yo no quería dar clases y yo sentía que tenía que estar concentrada aprendiendo, no podía
no podía estar enseñando porque todavía no sabía tanto para enseñar. Y yo veía como el nivel de conocimiento que tenían mis maestros y para mí era como que necesitaba todavía saber mucho más para ponerme a enseñar. Y también trabajaba con herramientas muy buenas y me parecía que tenía que tener herramientas muy buenas también para enseñar. Yo no quería hacer algo a medio mitad de camino, ¿no? Después, hoy en día, tengo una perspectiva de que hace 10 años atrás igual sabía mucho menos que ahora y también estuve enseñando. A veces dije, uy, yo pienso, ¿no? Hace 10 años estaba enseñando, pero estaba bien porque tenía ya igual conocimiento. Siempre enseñé en base a lo que sabía, no traté de inventar cosas, ¿no? Pero me tomé mucho tiempo y después de dar esas clases, una chica, Florencia Goldstein, que hoy está trabajando muy bien y dando clases ella también, me empezó a llamar que diera clases particulares, que por favor, que qué sé yo, y yo le decía, no, Flor, pero no tengo cizalla, no tengo una cizalla que funcione bien, no puedo dar clases, qué sé yo, entonces me hice el tiempo, compré la cizalla y armé todo, y empecé con 4 alumnos por semana, una vez por semana, y así de a poquito fue creciendo y me fui animando a más, y después de tener a Francisco en el 2011 empecé a dar cursos, dejé de tener alumnos regulares y empecé a dar como cursos intensivos, tomando la modalidad con la cual yo había aprendido, me había servido mucho. Y después, bueno, fue pasando el tiempo y fui combinando las dos cosas, cursos intensivos, clases regulares, Y ahora y talleres ahora las online. clases, claro, y ahora clases online, tal cual. Sí, sí, Wow. ¿Y sí. podemos ver un poco de tus trabajos para compartir la pantalla con el resto de los invitados? Dale. Sí, 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 sí. Ya, ¿Vos tenés ahí para compartir? sí. Yo tengo acá para compartir y tengo lista la web para Lo que yo visualizar. te pasé es un PDF que tiene un poco de algunas encuadernaciones. Hay 4 trabajos que son los que presenté en Efemer el año pasado, que es Efemer es otro lugar muy interesante para conocer, y les cuento que es una exposición que se hace una vez al año, que dura una tarde, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Es una exposición organizada por Les Amis de la Reliure Original, en la cual participas únicamente si te invitan los organizadores. Y esto para mí fue un logro muy importante porque yo sabía de esa exposición y había tenido ya algunas reuniones con los organizadores pidiendo que me invitaran, que me interesaba participar. Y Ya. bueno, no había sido hasta el momento, hasta el año pasado, finalmente me invitaron y para mí fue muy importante. Y fue muy importante especialmente porque es la primera vez que participa alguien del continente americano. Hasta el momento solo era gente de Europa, encuadernadores de Europa. Sol, mira, bueno, los demás también nos pueden indicar si ven la pantalla completa. Yo veo bien, eh, lo tenés que Ahí va. manejar vos igual, ¿no? Sí, Ahí. es que acá voy mostrando, pero no sé qué tan grande puede verse. Ahí. No, a mí se me corta ahí la pantalla. Entonces la voy a achicar. Sí, Ahí, antes se veía mejor. Ahí, sí. ajá. Bueno, Entonces, estos son los primeros 4, son encuadernaciones hechas y presentadas para la exposición. Este libro es un libro editado por un italiano, es un libro con un texto en latín de 1400 y pico, no me acuerdo bien la fecha. Eh, es una estructura de encartonado con mosaico. Eh, Cuero texturado, si querés bajar. sí, ahí va Este es un bajando. libro editado en Nueva York por una señora que se llama Sarah Plimpton, un libro hermoso. También lo preparé para Efemer. Y también es una estructura de encartonado. Casi todas las exposiciones ahí son son ese tipo de estructura. Este es el diseño
como un poco el proceso de diseño, que en este caso fue hecho con collage, y esto es el scan del collage. Bájalo si querés, y Ujú. después está como más llevado hacia el color que definitivamente fue. Es una primera idea y después como Es como, acercándose un poquito. o sea, el de arriba fue como un diseño preliminar y luego ya te acercaste a los tonos y todo lo que los colores, Claro, ¿verdad? claro. Pero son bocetos, ¿sí? Se ven que Sí. tienen muy Ah, la pinta, digamos, de boceto. claro, Ese es el libro en el interior. se me fue un poquito, lo siento. Ahí. Y este libro tiene, en la tapa, las piecitas esas se mueven, por eso se ve como en celeste y en negro también. Es un libro muy lindo, con una poesía que habla sobre el final del día, de Day is Gone. Ujú. Entonces yo quise hacer esas piecitas que se mueven y es como que se va cerrando el día. Si lo bajás, en las siguientes fotos ahí están las tres piezas abiertas, el título está puesto en esos bajos relieves. Acá, Ujú, sí. The Days is Gone, ahí está. exacto, sí. Y acá tenemos el canto general de Pablo Neruda. Canto Este general, sí es, sí. Ves que nada que ver el diseño, completamente distinto. Tiene unos cuantos años, este debe tener algo de 5 años atrás lo hice, algo de 5 años atrás. Y el libro es la primera edición de este libro Canto General, editado en México, y las guardas del libro fueron diseñadas por Diego Rivera y Siqueiros, una para el frente y otra para el contrafrente. Y entonces la persona que me encargó, este fue un trabajo hecho por encargo, la persona que me encargó el trabajo me pidió que fuera un libro como muy colorido, una encuadernación en cuero, encartonado, eso fue muy específico, y después que tuviera como un colorido intenso como tenían las guardas del libro original. claro, y tiene Eh, diferentes, leía, disculpa, leía que tenía distintos tipos de pieles traídas de distintas partes. Exactamente, sí, este tiene cueros de México, cueros de Argentina, cueros de Inglaterra, cueros de todo, porque en realidad a mí no me preocupa mezclar los granos y las texturas, al contrario, me gusta, y, y bueno, mucho, mucho color, ahí se ve el libro, la información del libro con las firmas, Acá, claro. un libro hermoso, grande además, entonces soportaba todo ese color muy bien. No sé si hay alguna fotografía de la guarda. Sí, Creo ahí que está, sí. aquí está. Bueno, ahí yo muestro también la apertura del libro, ¿no? Que para mí siempre es muy importante y ver un poquito el interior del libro. Ahí Ujú. está, ese es el de Diego Rivera, la guarda del frente, y la siguiente foto, si no me equivoco, es la de Siqueiros. Sí. Sí, Siqueiros. Ujú. Un libro de poesía hermoso, hermoso, hermoso el libro. Ahí hay un poco del proceso, fotos de cómo lo que hice fue, esos son los agujeros originales del libro, a mí me interesa mucho la conservación, no desde el lugar extremo de la biblioteca, ¿no? Sino la conservación del libro puesta en función de la confección de su nueva estructura y de proteger lo más posible toda su estética original. Y me parece que desde ahí también es importante trabajar con el diseño de la encuadernación en función de cuál es el contenido del libro, porque ahí estás preservando su estética. Hay algo de la conservación, digamos, conceptual, intelectual, con la cual han trabajado los
los creadores de ese libro. Entonces ahí, fíjate que si se ven en estas fotos, esta y la anterior, la estructura. Entonces yo, como tenía en la primera foto se ve del libro limpio, se ven que hay agujeros En la que primera. usé, sí, hay perforaciones que usé para las cuerdas y le agregué una central. Esas perforaciones no las hice yo, sino que vinieron con el libro. Entonces yo le puse cuerdas nuevas ahí y le agregué una central, pero yo no corto los libros, no me gusta serruchar los lomos. Yo pongo la cuerda plana por fuera. Entonces, por eso se ve esa estética de esto, así como estaba, queda después, en las fotos que vienen debajo, se ve la cuerda central expuesta porque tiene un relieve un poquito mayor que las otras que están incrustadas. Entonces lo que hice fue preservar, digamos, usar los agujeros del libro, porque si no iban a quedar agujeros si no estaban completos con las cuerdas, Claro. y agregar una más para que tuviera mejor soporte. La foto que viene luego son algunos de los diseños que preparé en el proceso de generar imagen y de todos. Eso fue como la selección de 4 frente a otro tanda grande de diseños que hice. Y me acuerdo que trabajé con un libro de arquitectura mexicana que había traído de México. Fue muy raro porque este libro me llega después de un viaje a México y un viaje a Guatemala, donde yo me había sumergido, porque son países que se predisponen para eso, y aparte en Guatemala estuve en una universidad y me mostraron un museo que había dentro de la universidad. Entonces tenía como, estaba sumergida un poco sobre la historia de Latinoamérica y este libro habla sobre eso, ¿no? Entonces no sé, de alguna forma estaba como conectada con ese universo de la cultura latinoamericana, el sufrimiento que hubo a través de, de todo el periodo de conquista, ¿no? Y entonces sentí que pude trabajar por una forma muy, muy cómoda, digamos. Estas son Mm. algunas propuestas de color que fui armando para ver con qué, hacia dónde ir. Esto siempre lo haces, por lo general. Sí, eso siempre lo hago, sí. Bueno, no siempre, siempre, ¿no? Lo que pasa es que acá era como todo era posible, porque había tanto color para trabajar, tantas paletas posibles. Ahora estoy haciendo un libro, por ejemplo, que no acepta ni un color, tiene que ser blanco para mí. De hecho, pensé en un marrón medio grisado y lo presenté y me pareció que no, entonces, pero este libro sí iba para, entonces había tantas posibles combinaciones que armé muchas opciones y después, bueno, me quedé con una, en definitiva. Pero fue un libro donde trabajar con mucho color siempre es más difícil que trabajar con poco color. Digo, armar una buena composición, ¿no? Tratar de Ujú. armar una composición equilibrada. Es más difícil que si trabajo con dos colores, aunque también tiene su complejidad. Esta es un poco la división de los planos, de las tapas, que cuando uno genera un diseño tiene que pensar que el libro, si bien lo vemos abierto en los catálogos, el libro está dividido sus planos, entonces el diseño tiene que tener un criterio estético en cada tapa y en el lomo independiente cada una de las partes y, y a la vez jugar en conjunto, ¿no? Tapa Claro. por un lado, lomo por el otro, contratapa por el otro, y al mismo tiempo la combinación de tapa y lomo, contratapa y lomo, y luego las tres abiertas. Entonces tenés muchos planos de diseño. Y eso es algo que aprendí, hablando de los maestros y las experiencias, simplemente conversando con Débora Eber. Cuando allá en el año 2000 tuve la suerte de estar unos días con ella dentro de la Pierre Morgan Library. Ella no me podía dar clases, pero conversábamos y me mostraba libros. Yo no sabía nada, era inmensa la información que recibí. ¿Y cuánto tiempo te tomó terminar este libro? Desde que lo Este diseñaste. libro lo hice en 3 meses.
porque me acuerdo que fue un encargo, entonces fue muy específico, ¿no? Bueno, ¿en cuánto tiempo lo puedes entregar? Bueno, 3 meses, bueno, ok, había que entregarlo en 3 meses. Otros libros, cuando no tienen un pedido de tiempo, por ahí te extendes, haces el periodo de un año, ¿no? Lo vas Ujú. diseñando tranquila, le das vueltas para un lado, para el otro, trabajas en otros proyectos. Este tenía un, una, hubo que trabajar un poquito en la restauración de las guardas originales, un trabajo muy lindo, una experiencia muy linda para mí. Es hermoso, realmente. Gracias. Y bueno, vamos a darle cabida a las preguntas también, porque no sé si esto lo podemos compartir, pues, esto se puede compartir, tal vez enviar a la gente invitada o no es posible, Sí, sí, sí. Sí, es ¿sí? un PDF con Para, fotos, por supuesto. para que lo puedan revisar, puedan ver tu trabajo también. Sí, 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 claro. Y vamos a ver qué nos dicen en el chat. Voy a dejar de compartir la pantalla, porque Bueno, sí, porque el PDF sí, tiene muchas muchas fotos. fotos. Sí. Sí, sí, sí. Entonces no va a ser imposible ver todo, aunque quisiéramos. Sí, hay muchos ejemplos. No sé si quedó como completa la idea de saber sobre los concursos, que era algo que a vos te interesaba, pero Me interesa también que la gente pregunte, la gente que está claro, acá con nosotros, porque claro, yo puedo tener muchas preguntas y tal vez hay cosas que de pronto a nosotras se nos olvida quizás mencionar, claro, pero sí, desde fuera se ve diferente. Entonces, sí, nos gustaría que a ver si es que nos dicen nos van dando algunas preguntas al respecto. perfecto. Vamos a Bueno, dicen acá, quisiera que termine de contar la historia sobre el libro con las tapas de acrílico, pero no sé si eso quedó claro, no lo terminamos, parece, de la idea. No, sí, la historia de las tapas de acrílico es que, creo que la terminé de contar, que el libro entró en exposición porque yo había trabajado con el acrílico desde una forma innovadora, donde el jurado entendió que no lo había visto antes, ¿sí? Y además la calidad del mosaico estaba muy bien hecha, digamos, la estructura estaba bien. Solo estéticamente, cuando yo fui a la exposición, vi que era como, de hecho tengo el catálogo y es El mundo europeo minimalista y mi libro lleno de flores, colores, muy latinoamericano. Eso fue genial, porque era una representación de el sentir, digamos, latinoamericano frente al alemán o al suizo, viste, como mucho más minimalista. Ajá. Em, Seguimos con la bueno, ahí veo próxima. un montón de preguntas. Sí, dice, ¿de qué manera evalúan los concursos la técnica del encuadernado, además del diseño de etapas? ¿Existe otra? Sí, toda la construcción. Mira, el diseño de las tapas te diría que es solo uno de los puntos. Los puntos son la calidad de la estructura, la calidad de la técnica y el diseño. Son los tres. De hecho, este concurso de Suiza proponía innovación en las tres áreas y los libros que ganaron fueron 5 en aquella primera oportunidad. Después en el segundo no me acuerdo cuántos fueron los que ganaron, pero tenían que haber innovado en las tres áreas. De alguna forma es lo que se pone en juicio cuando dentro de un jurado. Yo participé como jurado en la segunda exposición Competencia Internacional que se hizo acá en Buenos Aires, organizada por EARA, la Asociación de Encuadernadores de Argentina. Y lo que se pone en juicio es eso, ¿no? Un poco, digo, la calidad de la estructura, que el libro esté firme, que la apertura sea buena. Ahí participa la construcción, la costura, la confección del libro en general, que las tapas estén bien plantadas, que tengas ángulos rectos, que tengas las tapas definidas. Y además el diseño, pero el diseño en relación también con la calidad técnica de esa confección de diseño, porque por ahí tenés una imagen que está buena, es linda, pero el diseño está mal hecho, la técnica no está bien confeccionada, y lo que sucede ahí es que se cae, porque no estás viendo color, vos estás viendo textura, relieve, técnica. Entonces,
está todo en conjunto. Ahora, el jurado es muy subjetivo. Yo, desde afuera, puedo observar libros que ganaron premio y decir, a mí este libro no me parece que merezca un premio. Y otro que no lo ganó, me puede parecer que lo merece. Pero yo no fui jurado. El jurado, con su conocimiento, con su percepción sobre las formas, las técnicas, toma decisiones y son sus decisiones y no tienen objeción, digamos. Claro, ¿y qué Entonces, tener en cuenta, Sol, para poder que hay una pregunta que dice, ¿qué tengo que tener en cuenta para considerar que este libro es el que tengo que elegir, por ejemplo, para un concurso? eso es muy difícil, la verdad, porque yo, de hecho, he hecho varios talleres en el estudio que tenía. 3 veces hicimos taller con Patricio Gatti, que él es coleccionista y editor, para poder comunicar un poco cómo es un buen libro, cuál es un libro bien editado. Hoy hablaba con Patricio y hablábamos de es necesario educar para ver, porque a veces uno no sabe qué mirar. Yo no sabía qué mirar hasta que hablé con Patricio y Patricio me dijo tenés que ver esto y lo otro y hablando también con otro amigo coleccionista y cliente, Ezequiel Olodowski, que te dicen un poco qué mirar, ¿no? ¿Qué es? Eduardo Tarrico estuvo haciendo algunas charlas que quedaron grabadas en su Instagram con Patricio Gatti, con Ezequiel Olodowski y creo que también con Ral Veroni, que son 3 referentes para mí para saber un poco sobre libros. Hay que buscar información, hay que acercarse a la gente que sabe. Cada uno en su país necesita ponerse en contacto para poder acceder a una buena biblioteca, a alguien que sepa sobre coleccionismo y que te eduque. No es algo que yo lo pueda transmitir en una charla, pero lo que por ahí sí puedo decir en palabras puede ser una guía es que tienen que ser libros de ediciones pequeñas, no grandes ediciones, no ediciones de 2.000, 3.000 ejemplares, porque ahí vas a estar en un tipo de libro que es un libro comercial, con una finalidad comercial. En la encuadernación buscas libros que tengan, a lo mejor son ediciones grandes, 500, 100, 300 ejemplares, 30, 20 ejemplares únicos, libros de artista. En calidad de impresión, que la letra sea limpia, que la calidad de la impresión sea plana y plena, pero es muy difícil, digamos, es muy técnico. Creo que la forma en la cual yo aprendí fue estando en contacto con coleccionistas, acercándome a ellos y ellos contándome, mostrándome libros. Y esto es algo que si no está en tu propia ciudad vas a tener que desplazarte y encontrar y buscar. Las librerías anticuarias son los lugares para ir y preguntar con quién puedo hablar, quién es nuestro referente. En cada país hay alguien, hay un librero que sabe, hay un coleccionista que sabe, y es necesario acercarse. Hay un editor que sabe. Puedes saber mucho, puedes saber que hay otro que sabe más, pero es una forma de caminar, de encontrarse. Me parece que es necesario. Sí, es necesario buscar como los actores que se involucran en el mundo del libro Sí, sí, para poder conocer y claro, ahí por ejemplo, si uno quiere, en el caso de participar en un concurso, claro, buscar algunas opciones y acercarse a la gente que sabe, como dices tú. claro, Em, para ver qué libro comprar, ¿no? Para ver qué libro claro, comprar o con qué claro, libro trabajar, no es cualquier libro, porque tiene que tener cierto valor. De hecho, en muchas competencias dicen no se aceptan libros en blanco. Libros en blanco no. Después vos podés tener, obviamente, una mejor eh, posibilidad de comprar o de elegir o de que te regalen o de hacer canje con alguien, pero tienen que acercarse al mundo de la edición, ¿sí? Y yo creo que el mundo de la edición también está creciendo en Latinoamérica. Hay una asociación que se llama Tipos Latinos, que la conozco a través de Patricio, solo de nombre,
Y Ajá. ellos es una agrupación de tipógrafos latinoamericanos. Y estoy seguro que si uno se pone en contacto con ellos, nos va a saber decir a cada uno en su ciudad, en su país, con quién hablar, a quién acercarse, para poder tener buena información. Está súper bueno ese dato, Sí, sí. sí, Em, qué bien. A ver, voy a seguir leyendo porque hay dale. algunas más, hay más preguntas. Eh, dice que, ¿cómo visualizas la encuadernación a futuro? Esta es como un poco más distinta porque, claro, nos escapamos un poco de lo actual y ¿qué has Mira, pensado en tus yo la veo en reflexiones? crecimiento, yo la veo en crecimiento. Hay un cambio fundamental que se está generando, que es que de repente hace, no sé, 50 años atrás, el encuadernador claramente tenía un lugar de trabajo que era al lado del coleccionismo o de las bibliotecas privadas. Entonces, tenías grandes talleres en algunas ciudades del mundo, ¿no? Que se sostenían a través de las bibliotecas privadas, que mandaban a encuadernar sus libros, y tenías bibliófilos con los cuales le daban trabajo a los encuadernadores más artísticos. Cuando yo empecé a trabajar hace 20 años, la Sociedad de Bibliófilos Argentina tenía estos personajes que viajaban a París a encuadernar sus libros. Yo tomé la última parte de ellos, que algunos se animaron a trabajar conmigo. Y estas personas eran personas mayores que se murieron simplemente. Y acá se coleccionaba mucho el libro francés. Y hoy en día ese libro francés que se coleccionaba mucho hace 20 años, acá no tiene valor. Entonces va cambiando. La biblioteca, la librería anticuaria con la cual yo trabajaba mucho también en un comienzo, tenía un circuito, lo hablaba hace poco con un librero amigo, que me decía, nosotros antes teníamos este circuito, vendíamos los libros persona a persona, el coleccionista venía a la librería, te decía lo que estaba buscando, vos le buscabas el libro, si el libro necesitaba encuadernación, le recomendabas un encuadernador. Y ese era el circuito. Hoy en día vendemos por internet y los libros se venden como están y lo mandás a cualquier lugar, dentro de Argentina, fuera de Argentina. Y la persona no sabes ni quién es. Entonces el trabajo de recomendar al encuadernador se terminó. Y yo lo viví absolutamente. Yo en un momento estaba tapada de trabajo de que venía desde la librería anticuaria y en un momento dejó de existir. Fue todo este proceso de la venta online que modificó todo el circuito. Hoy en día hay mucha gente queriendo aprender encuadernación, que cuando yo empecé a aprender, no había. Yo conocí la Sociedad de Encuadernadores Argentina, que tenía una cantidad de miembros bastante pequeña, no me acuerdo si eran 80, 50, pero era un número reducido, y no había nadie que tuviera lo que yo quería aprender. Años después apareció un semillero que fue Papelera Palermo. Apareció el mundo de la papelería. Y el mundo de la papelería es el semillero de la encuadernación artesanal más fina o más artística. Porque hay gente que empieza haciendo cuadernos y después de hacer cuadernos se da cuenta que hay algo más. Y sabe entender de qué se trata y ahí se mete y se sumerge y se alucina. Y capaz que sigue haciendo cuadernos, pero también hace un libro para mandar un concurso. Vive de los cuadernos y manda un libro para un concurso. Y un día en un concurso le mandaron un mensaje que les interesó su libro y lo compró una biblioteca o lo compró alguien, un coleccionista particular, que fue un poco lo que me pasó a mí también en este circuito. Y Ya. cada vez yo veo que va creciendo más. Cuando yo participé en Efemers el año pasado, hay muchos encuadernadores que conocieron Efemer hace 10 años atrás y se desilusionan porque no hay tantos bibliófilos. Pero hay mucha gente interesada, no muchísima gente, pero mucha gente está estudiando, está aprendiendo encuadernación. Entonces, y otros tantos son coleccionistas o son vendedores y entonces compran y venden y están viendo ahí qué es lo que hay. Están conviviendo las dos cosas. Claro, y hay un recambio. Eso siempre, bueno, siempre estamos viviendo eso, pero sí, acá también hay mucho como el mundo del cuaderno y la encuadernación se conoce más porque haces cuadernos que quizás
porque está ligado más como a una estructura de un libro, el libro de artista o al libro, a la encuadernación artística y todo eso. Entonces, es como un poco variado, pero similar Sí, al parecer, todo muy al mismo ritmo. sí, y la gente que está participando hoy en día de las clases, hay gente de todas las edades, digo, hay gente que tiene 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, sí. Están todas las edades conviviendo en el interés y yo estoy dando hoy en día 3 clases semanales que por ahí participan alrededor de 15 personas promedio, entre 10 y 15 personas por clase, digo, son alrededor de 40 personas. A veces se repiten los participantes, pero hay gente de todos lados. He tenido clases con gente que está en Israel, en Australia, no sé, en Ushuaia, y digo, en cualquier lugar, también en México, en Guatemala, en Bolivia, en Perú. Estamos en todos lados. Y eso te da la sensación, te da el pie de que está. A mí me parece alucinante poder compartir de esta forma que estamos compartiendo, porque es muy, nos da a todos la posibilidad de que esto crezca. Y se va a ir alimentando un poco de todo. Digo, vos tuviste una beca para aprender encuadernación que te dio tu país, el gobierno de tu país, y hoy estás compartiendo lo que aprendiste, lo que sabes, o encontraste una forma de abrir y comunicar. Y Paulina, cuando estuvo también acá en Buenos Aires tomando conmigo clases, había recibido una beca. Entonces hay algo ahí en tu país que se está gestando, acá es otra cosa, y en cada país con una realidad distinta, pero está en movimiento, está en crecimiento. Claro. Sol, y en cuanto a los materiales, por ejemplo, acá hay una pregunta que dicen, en Chile hay algunas variedades en tipo de piel o cuero que no existen, por ejemplo, en Argentina, porque existe un poco más de industria relacionada como con el tipo de piel que se usa para los libros. Entonces Ujú. preguntan en el fondo si existe algún otro material alternativo que tú sugerirías usar en la encuadernación artística. Me parece que el papel es algo que puede llegar a ser, a mí me gusta mucho el papel, y el papel tiene mucha capacidad de transformación. Está Eh, bastante interesante, hija. Yo a ella ya la conocía. Se se reinició el audio. Lo siento, eh, Lucrecia, pero ¿puedes dejar el comentario abajo, por favor? Aquí en el mismo chat. Gracias. este, Me parece que el papel puede ser. Igual voy a decir algo que me parece que es así, digamos. Y es que el papel puede reemplazar al cuero, pero el cuero no puede compensar en algunos lugares y te puede hacer sentir bien, digamos, al trabajar y encontrar muy buenos resultados. Pero el cuero no tiene reemplazo como material. El otro día me preguntaban en una clase si se podía reemplazar el papel japonés, porque es difícil de conseguir, o papel hecho a mano de buena calidad. No tiene reemplazo. La encuadernación no es un mundo fácil, pero creo que es igual que con cualquier métier tan específica, ¿no? Digamos, si vos estás en el mundo de la música, a lo mejor como la música tiene tanto más movimiento, podés llegar a conseguir un muy buen instrumento en cualquier lugar del mundo. La encuadernación no, la encuadernación no es escultura, no es pintura, no es grabado, es muy chiquito. Entonces, es difícil, no es fácil. Entonces, uno tiene que entender que hay una gestión más grande que tenés que hacer viviendo en Sudamérica que la que tiene que hacer el encuadernador que está en Europa. La gestión es más complicada. Entonces, tenés que ponerte en contacto con la gente que vende cuero en Europa, y si no podés viajar, tenés que buscar la forma de comprarte un cuero desde allá y traerlo, porque el cuero que venden allá realmente no es lo mismo que lo que podemos conseguir acá, ni siquiera en Argentina. Si en Argentina hay mejor cuero que en Chile, entonces la gestión la podés empezar haciendo por Argentina, digo, si está en Chile, ¿no? Yo entiendo que no es fácil. A mí no me resultó fácil. Es mucha gestión, es viajar y volver con una valija llena de cueros.
es así, es viajar y volver con un rollo de papeles, es tener todo el ingenio y la creatividad puesta en función de transformar lo que sí tenés, que también es así, es ponerse en, viviendo en países como estos necesitas ser mucho más creativo, porque necesitas hacer que esto que no es se transforme para que sí sea. Pero hay una buena noticia, digamos, que es que la encuadernación es un proceso de transformación de la materia, o sea, como cualquier cosa, pero lo que haces es tomar, así como un mueble, ¿no? Digo, tenés un pedazo de madera que no es nada y lo vas cortando y vas armando un mueble. En la encuadernación tenés un libro que por ahí está desarmado, necesita restauración o son solo pliegos sueltos y vos tenés que transformarlo en una obra que además tenga función para lo que es la encuadernación artística. Yo transformo mucho el material, un poco por necesidad, otro poco por interés. Hay algunos materiales que puedo usar acá, pero si no, siempre de definitiva tuve que traer material de afuera. No me fue fácil, pero lo entiendo como parte de lo que es vivir acá. Digo, no es fácil tomarte un avión, no es fácil pagarte un hotel, no es fácil, nada fácil, pero no importa, es parte del juego que a mí me interesa jugar. Son las cartas que hay, Quieres estar en eso, en el fondo. Pero claro, o sea, uno tiene que gustarle, es pasión también. es pasión pura. Sí, es cierto. Y mira, me Claro. preguntan si puedes volver a mostrar el libro que como mencionaste en un inicio, si es que pudieras tomarlo de la bibliioteca, el que mencionaste en Ah, a un, ver, sí, espera un si es que lo momento. pudieras compartir y ya Sí, para ir más o menos redondeando y no salirnos tanto también de la hora, porque ya cumplimos la dale, hora a y ver, estoy espérame. hablando. Dale. A ver, espera que voy a poner mi acá para ver cómo se ve. ¿Se ve bien? Uop, ¿Lo ven bien? ¿ahí se ve bien? Estoy en, sí, dicen que sí. Es un libro hermoso. Es Art Deco desde 1880 a 1940. A ver si encuentro alguna página. Ahí, por ejemplo. Este tipo de encuadernaciones, hay algunas, digamos, que ya no se producen más por la cantidad de horas que llevaría. Básicamente no hay nadie que lo pague. Es otra concepción de la creación también, ¿no? Eh, digamos, este libro, por ejemplo, con todas esas curvas doradas, eso es oro, lleva horas y horas y horas de trabajo, y además la escuela francesa tiene un desarrollo muy, muy alto porque lo que ellos tienen es profesionales que se han eh, dedicado exclusivamente a la construcción del libro, luego a forrar el libro y luego a trabajar el mosaico y dorado. Algo que realmente solo ellos lo hicieron de esa forma. En Inglaterra un poquito también, pero no tanto, no a este nivel de perfeccionismo. Y hoy en día no se trabaja de esta forma, no se hacen encuadernaciones con tanta cantidad de dorado. Voy a buscar alguna que tenga mucho oro, porque cada curva, digamos, son herramientas que son pequeñas curvas que se van conectando y se van haciendo, por ejemplo, esta, que es de Paul Bonnet, claramente. Paul Bonnet es uno de los grandes diseñadores de la... ahí,
Me preguntan cómo se llama el libro para poder compartirlo. La Reliure en Francia. ¿Cómo se llama el libro? Ah, La- ¿este? Sí, La Revue en No, Francia. ¿esta o el libro, el catálogo? El libro del catálogo. Sí, Ah, bueno, sí, La Revue. La Reliure en Francia. Art Nouveau, Art Nouveau, Art Deco. Art Deco, 1880-1940. Y ahí para que la gente pueda verlo, la gente que está interesada. Me preguntan si los costos de los cueros o las pieles son muy altos, o sea, o más bien un comentario, si los costos del cuero son muy altos, más del valor del trabajo de encuadernar el libro, significa que los valores en Europa, en qué precios referencian, a ver, es que esto no lo entiendo bien, significa que los valores en Europa, en qué precios de referencia se venden, son muy altos los Mira, valores, porque yo recuerdo que sí, no deja de ser. son el promedio, digamos, hasta donde yo sé, porque es difícil, ¿no? Hablar sobre valores y algunos te dicen que es este el valor, pero que a lo mejor no, digamos. Promedio a los 2.000 euros, vamos a decir, una encuadernación bien hecha puede ir de entre 2.000 a 4.000 y después ahí están los grandes, digamos, encuadernadores muy consagrados. Yo he sabido sobre encuadernaciones que por ahí valen 8.000, 10.000, puede variar. Entonces podríamos hablar que una buena encuadernación puede partir desde los 2.000 euros en Europa, de algún encuadernador que ya se destaque, que esté bien, bien planteado, pero después no lo sé exactamente. Yo no he vendido dentro de Europa, excepto a la British Library, pero es una institución. Ujú, Pero hasta donde yo, digamos, los números que yo entiendo que se manejan normalmente es un promedio entre 2 y 4.000, 2.000 y 4.000. ujú. Yo estuve en un taller pequeño y el maestro vendía encuadernaciones en plena piel a, como a 500 euros, un libro así que no era un libro más o menos no era un libro raro ni nada de eso, era un libro sencillo que lo llevaba un Claro, bibliófilo o algo de ocasión, 300 euros, si era media claro, piel, y así iba como un poco variando. Él no era así como un gran referente, quizás claro, en comparación a un gran maestro, pero sí, o una gran maestra, pero en el fondo más o menos referenciando los valores que yo les podría dar de lo que yo recuerdo. claro. Claro, de una encuadernación más comercial a lo mejor, ¿no? No, no Claro, artística. no artística, algo más tradicional. Sí. Para mí, por la cantidad de trabajo que lleva, la cantidad de tiempo, más puesto a lo mejor el valor de obra, comparándolo en valores de pinturas o esculturas, creo que 2.000 euros es un valor que lo puede representar, ¿no? Y después de ahí, bueno, cada uno tiene el valor hacia arriba. eh, Me parece que menos de eso no debe valer. O yo Ujú, defiendo que no valga menos de eso porque lleva mucho tiempo de trabajo. Y entonces si vos te dedicas a eso, después si lo vendés por menos es eh, como que no tiene sentido. Lo que pasa es que los libros, si el libro a lo mejor, si el libro es caro de por sí, entonces después tenés 2.000 euros y lo querés vender, tenés 2.000 euros y 2.000 del libro, tenés 4.000 euros, entonces ya no es un libro fácil de vender. Y si tenés un libro de 500 euros, entonces a lo mejor no le pondrías una de 2.000. Es raro, porque el que colecciona encuadernación no quiere decir que compre el libro por el libro en sí, sino que a lo mejor lo compra por la encuadernación, y no tanto por el libro. Entonces, a lo mejor un libro que tiene un valor de $300 está bien y la encuadernación termina valiendo a lo mejor $3.000. Y el coleccionista lo va a comprar porque lo que le gusta es la encuadernación, no tanto el libro. claro, sí, Es raro, perfecto. es muy particular. Ujú. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta, creo que, bueno, hay comentarios más bien. Los franceses tienen una cámara de encuadernación que tienen una lista de precios que los profesionales siguen más o menos, por ejemplo, Ujú, aquí sí. nos dan una referencia.
sí. ¿Los insumos para tu trabajo cómo los consigues? ¿Tienes proveedores locales en Argentina o siempre tienes que acudir a lo que es a traerlos desde fuera? En Los libros los compro afuera, porque los libros argentinos no tienen, de edición argentina, no tienen un interés de colección fuera de Argentina. Eh, ¿Y los relativo, ¿no? insumos? Y los insumos, los cueros, estoy usando cueros franceses, entonces cuando viajo me traigo por lo menos 5 o 6 colores y así de a poco voy haciendo. También trabajo con cueros argentinos. Eh, hay una linda, hay algunos cueritos que funcionan muy bien, muy lindos eh, acá en Argentina y cada vez voy descubriendo más, sobre todo en el mundo de la moda, cueros texturados, con impresos, así medio fashion, vamos a decir, que pueden usarse y transformarse muy bien. Y papeles, uso normalmente lo que hay acá. Papeles no me traigo porque me resulta muy incómodo, muy difícil de que llegue en buen estado. Y acá con dificultad, pero se encuentran buenos papeles, que se acomodan, digamos. Papeles hechos a mano, está Silvina Pérez, que hace unos papeles alucinantes, hermosos, y con lo cual se trabaja muy bien, y también hace papeles restauro, y eso está bueno para todos los que estén acá en Latinoamérica, porque ella puede mandar dentro de Latinoamérica, y está vendiendo dentro de Latinoamérica. Silvina Pérez, Molino de Pan, por si la quieren buscar, y hace unos papeles muy lindos, mucho color, sabe mucho sobre color, hace muchos años que trabaja y estuvo trabajando mucho para el mundo del libro de artista. Yo la conocí hace poquitos años, te diré 3 años, a través de una alumna que la conoció a través de otra persona y fue un descubrimiento y la verdad que con ella uno puede contar con decir, necesito un papel en un verde agua, sin brillo, completamente limpio, y ella lo prepara. Necesito papel negro. Hace 2 años hice un trabajo con María Eugenia Roballos y Bettina Knapp, 2 calígrafas, y ella me hizo papel negro para este proyecto. Le dije, ¿tenés papel negro? No, pero te preparo. Entonces preparó en distintos gramajes, digo, es alguien que- genial. Así que Maravilloso tener con ella, sí, sí, contamos con ella en Latinoamérica, ¿eh? La podemos poner como, porque ujú. ella está ¿Molino de pan preguntan? molino de pan, molino de pan. Ajá. Sí, creo que la he visto en Instagram también. Sí, 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 así sí, que ahí sí. la pueden buscar. Qué bueno, qué interesante todo lo que nos has contado. Aquí, bueno, mencionan también un poco más arriba en el chat que muchas gracias por compartir tus conocimientos. Un Em, placer. Siempre es bueno tener la experiencia de grandes invitados y también ojalá poder más adelante quizás como programar otros ciclos con otras personas que también están en la encuadernación y nos cuenten su experiencia también. Todas son súper Totalmente. válidas y claro, y enriquecedoras. Así que te agradecemos muchísimo, Un muchísimo. placer. Te Gracias a abrazamos vos a por la la distancia. invitación, de verdad. Sí, Besos y abrazos y bueno, nos conoceremos personalmente en un futuro sin este virus que nos está poniendo en este lugar, pero nos está dejando muchas cosas también, como estas, ¿no? El- exacto. nos está regalando otras cosas. Sí. Gracias, gracias por la invitación. Un placer. Sí, muchas gracias a ti. Esperamos que el cambio del taller se venga con todo y que pronto ya Gracias. existan los talleres presenciales. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, parece que hacia allá vamos, no se hablan de vacunas y cosas, así que esperemos Sí. que pase Bueno, pronto. sí, de a poquito. Ahí entonces hay que ir de a poquito. Ahí creo que está Marisa Souza, que Sí, hola habla. Ahí Marisa, está. ahí te veo. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, todo bien. Te vi que estabas por ahí, Sí, te acompaño siempre, tú sabes, ¿no? siempre. Gracias, sí. Una genia, Marisa. Marisa también Qué hace bien. mucha gestión para Brasil, que es muy valioso. Y también destaco lo que estás haciendo vos, ¿no? Digo, hablando de Marisa, que yo sé que hace mucho, y junto con María Celina que la acompaña, es muy valioso que alguien en cada ciudad, y eso se lo puede apropiar cualquiera,
hagan, ¿no? Es necesario hacer este tipo de lugares para compartir, porque lleva tanto trabajo aprender y a los que nos apasiona, nos gusta, digamos, siempre es genial compartir. Y lleva tiempo, ¿no? Para vos es un montón de tiempo, organización, de dedicación, así que te lo agradezco muchísimo, porque este espacio es gracias a vos, así que, y es muy Y a ustedes. valioso para todos los países, en realidad, para todas las personas que están acá, que es sin fronteras este lugar. Así que Exacto, gracias. es increíble. Así que agradecemos a todos también los presentes porque Exactamente, todos nos estamos nutriendo. totalmente, totalmente. Tiene Así que sentido con todos ahí, si no, no importa. sí, si no, no hay otra forma. Tal cual, tal cual. Sí. Bueno, un gusto, Marisa Gracias. y Sí, Sol. y yo si te puedo contar rapidito Sí, que yo fui alumna también de Shun Evrat, pero ya hace muchos años, desde los años 80 que la conozco. Y entonces la estuve visitando hace unos 5 años, siempre sí. ahora somos amigas. Y ella yo toda, ay, ¿por qué en Brasil no hay nada, no se hace nada en coordinación, todo es difícil? Y ella me dijo, ¿tú conoces a Sol Rébora? Está ahí a tu lado. Entonces, Argentina y Buenos Aires y Río no es exactamente al lado, pero ella me dijo eso. Ustedes latinoamericanos se tienen que poner de acuerdo porque tienen una lengua en común, a pesar de que nosotros hablamos portugués, pero nos entendemos. Nos Sí, entendemos. Y entonces, y ellos en un cierto punto nos admiran porque, mira, nosotros acá en Europa con esa cosa de la pandemia y que está todas las personas medio aisladas, sin conectarse, etc. Y ustedes en Latinoamérica están haciendo cursos, clases, charlas y se encuentran y qué lindo. Entonces, qué feo eso de la pandemia, qué triste. sí. Pero por otro lado, esa cosa de la amistad, de conocer a la gente, yo no te conocí a ti, Constanza. Ni yo a Entonces, usted. Shun me hizo conocer a Sol y yo con eso conocí a algunas personas a través de Sol también, en fin. Vamos a ver si hacemos cosas acá con exposiciones, si nos encontramos. Tenemos la suerte de Exactamente. tener a Sol que tan activa, tan generosa y que sigue yo ya estoy mayor, jubilada, pero yo la acompaño con mucho gusto, toda su energía y de las cosas que hace. Y a ver si hacemos todavía alguna cosa simpática aquí entre nosotros. Sí, claro, porque la verdad es que es ponerse de acuerdo. Sí hay un trabajo, harto trabajo de gestión detrás, pero y de tiempo y también quizás también dejar otras cosas de lado, pero claro, cuando nos gusta esto, creo que siempre es bueno darle esa cabida y esa importancia y seguir difundiendo es lo esencial y creo que todos estamos de acuerdo en eso. A mí me Tal encanta cual. ver tanta gente joven ahí interesada, no Sol. Totalmente, totalmente. Sí, totalmente. Es muy importante. Así que Yo, no perdamos, parece que esta charla no puede terminar, pero un motivo por el cual desapareció de acá la Sociedad de Bibliófilos es porque no hicieron esto, ¿no? Digo, para Exacto. que si todos nos preguntamos qué va a pasar con la encuadernación dentro de 20 años, va a depender de nosotros, de los que de lo que nos esforcemos porque esto continúe, crezca, se perfeccione, mejore. Si no, ¿quién lo va a hacer? Así que es trabajo propio, es trabajo propio. Nadie lo va a hacer por Latinoamérica si no lo hacemos los latinoamericanos. Sí, exacto. aquí en Brasil lo mismo que los bibliófilos, cuando yo empecé hace 30 años, tuve que convencer a los bibliófilos, a los coleccionistas, mira, no tienen que ir a París o a Londres a hacer Claro, encuadernar sus libros. Yo estudié allá, entonces algo tengo de una buena formación, ¿no? ¿Por qué totalmente. no?
¿por qué no prueba con un libro no muy raro? Enfim. Entonces tuve que hacer ese trabajo de convencerlos a que ya podían hacer ahí sin viajar. Ujú. Entonces, ahora, como somos nosotros los profesionales, ¿no? de encuadernación que tenemos que llevar eso adelante. Totalmente, sí, 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 así Claro. es. Nos queda el espacio de reflexión y de decir, pongámonos de acuerdo. Solo nos queda eso y yo por mi parte voy a estar tratando de enviar toda esta información a lo máximo que se pueda, así que se ayuda a compartir con todos los conocidos. Y, y, y bueno, yo tengo como una base grande de datos también que se puede compartir y más bien mandar información al respecto para, Claro, para poder ponernos de acuerdo. totalmente, sí, 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 sí. Em, Al lado de todo esto, digamos, de organizarse, de estar, de moverse, de compartir, es el trabajar, es el ponerse en la mesa a trabajar, porque es pura mano y la La mano práctica, necesita práctica y para la práctica necesitas horas de tiempo, así que digo, lo que quiero decir es que la gestión es importante, pero para poder dar, primero tenés que incorporar. Y eso necesita mucho tiempo, mucha dedicación, no hay que apurarse, el tiempo transcurre y en un momento determinado sale. Pero es importante, creo yo, me interesa decir, digamos, que es un arte, una artesanía, artesanía, que es difícil, que lleva mucho tiempo, que la cabeza entiende, pero las manos tardan mucho más. Y entonces es amor, dedicación, pasión y ahí después compartir. Primero tiene que haber un momento hacia adentro para poder incorporar. No se apuren por compartir, porque vamos a tener tiempo para compartir. Y es necesario aprender bien para compartir mejor, ¿no? Me parece. sí, súper buena reflexión. Muy lindo, Bueno, Sol. me alegro. Con eso me voy. Sí, Con eso nos sí, vamos. Nos gracias, vamos Sol. a cenar. Un Chao, placer. chao. ¡Mua! Chao. Un Gracias. beso a todos, un Gracias, abrazo. Connie. Gracias. Cuídense mucho. Bye, bye. Besos. Adiós. Bye, Chau, Sara. chau. Gracias, Chao. Constanza. Nos vemos. A Chau, ti, Marisa. gracias. Chau a todos Chao. y a todas. Un placer. Placer. Adiós. Chao.